¿Quién es la mujer narcisista perversa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te atrae? ¿Te retiene y te atrapa? Hoy te lo contaré todo. Normalmente hablo de cómo entender y complacer a las mujeres, pero como excepción, hoy hablaremos de cómo entender a una mujer absolutamente desequilibrada y tóxica. Creo este material porque sé que muchos de ustedes, hombres, han sido víctimas de mujeres así, y les será útil entender qué sucedió exactamente. Si se trata de relaciones pasadas y les cuesta recuperarse, es completamente normal. Necesitan explicaciones, necesitan entender cómo llegaron a esto, y yo se lo explicaré todo. Quizás estén en una relación así ahora mismo, sienten que algo no está bien, pero no pueden entender completamente de qué se trata y no pueden liberarse. Estoy aquí para ayudarles a abrir los ojos y comprender realmente los mecanismos y la dinámica de tales relaciones. Mi objetivo hoy no es en absoluto diagnosticar. Hay que entender claramente que un narcisista perverso es una persona que sufre de una patología específica, a saber, el trastorno narcisista de la personalidad. No diagnosticamos tampoco porque, además de la patología en sí, que es una parte integral de la personalidad de estas mujeres, hay casos en los que las mujeres simplemente desarrollan un comportamiento típico de un narcisista perverso, y este comportamiento se manifiesta en un momento concreto, en un contexto concreto y con una persona concreta. Ya preveo tus pensamientos. No uses esto como excusa para ella. No pienses que si se comportó así en un momento, será diferente en otro. Su comportamiento tóxico fue, entre otras cosas, provocado por ti. Pase lo que pase, incluso si cambia y es diferente con alguien más, contigo todo seguirá igual. Simplemente acéptalo como un hecho. Como ya dije, el objetivo no es diagnosticar, sino entender y desglosar todo. Por lo tanto, el material será extenso. Si necesita saltar a una sección específica, puede usar los códigos de tiempo, pero le recomendaría seguir el orden de la narración, porque he trabajado cuidadosamente en él para que todo sea lógico, comprensible y para que obtenga todos los elementos necesarios. Además, comprendan, en este análisis me he centrado específicamente en las mujeres narcisistas perversas. Por supuesto, hay rasgos comunes con los hombres narcisistas, pero seamos honestos, existen características y comportamientos que dependen del género. Una mujer narcisista actuará de manera específica, tendrá patrones de comportamiento típicamente femeninos, porque acecha a hombres, ustedes ya saben. Naturalmente, hay diferencias entre cómo lo hacen los hombres y las mujeres, aunque si has tenido que lidiar con un hombre narcisista perverso, seguramente notarás similitudes. Una aclaración más. Sí, me centro en las mujeres narcisistas, pero principalmente en el contexto de las relaciones románticas. Sin embargo, es importante entender que siguen siéndolo en cualquier otra relación. Es decir, tu amiga también podría ser una narcisista perversa o una colega de trabajo. Esto puede afectar a absolutamente todos los tipos de vínculos posibles, pero aquí acordaremos que baso mi relato precisamente en las relaciones románticas. Ahora que hemos resuelto esto, podemos pasar a la primera parte. Como sugiere el título, y como ya habrás adivinado, el problema inicial radica en el narcisismo, es decir, en el ego y la autoestima de esta chica. Tiene una herida enorme, abierta, palpitante y eternamente ardiente en el área de la autoestima. Tiene enormes problemas y horribles lagunas con esto. Puedes decir, mucha gente tiene heridas, amor propio herido y problemas de autoestima. Sí, sin duda, pero la peculiaridad de la narcisista perversa es que ella no se considera en absoluto responsable de sus traumas y defectos. En otras palabras, cree sinceramente que es una víctima, se encuentra en esta posición y no tiene intención de abandonarla. No ha hecho nada para merecer lo que le ha sucedido. Y espera, eso no es todo. Como no tiene la culpa de nada, cree que los demás son culpables de todo
y por lo tanto son los demás quienes deben corregir lo que ella ha experimentado, expiar la culpa y compensar el daño que supuestamente ha sufrido y sigue sufriendo. Y aquí es donde se pone interesante. Al ser una víctima que no asume ninguna responsabilidad por su estado, no se molestará en suplir sus propias carencias por sí misma. No, ella no hará nada al respecto. Eso deben hacerlo otros. Y como comprenderás, otros no necesariamente lo hacen de forma natural, porque es natural hacerlo. Y como comprenderás, otros no necesariamente lo hacen de forma natural, porque es completamente normal cuidarse primero a uno mismo y luego a los demás. Por lo tanto, ella utilizará a los que la rodean para que le den lo que necesita, para alimentar ese abismo dentro de ella, para llenarlo tanto como sea posible. Y por supuesto, como puedes imaginar, es un abismo sin fondo. Esta mujer es una víctima, a menudo con delirios de persecución y paranoia. Está en una búsqueda absoluta de reconocimiento y atención por parte de los demás, constantemente, constantemente, todo el tiempo. Necesita que la miren, que le digan que lo está haciendo bien, necesita una enorme cantidad de consuelo y apoyo. Anhela desesperadamente ser el centro de atención, lo exige y se alimenta de ello. El problema aquí, en primer lugar, es que esta necesidad se lleva al extremo y en segundo lugar es que utilizará a las personas para conseguir todo esto. Desafortunadamente, como es una persona obsesionada con sus propios problemas, que se considera una víctima y al resto del mundo verdugos, le faltará catastróficamente la empatía. Se podría decir incluso que su compasión es absolutamente nula. Es incapaz de ponerse en tu lugar, incapaz de entenderte, incapaz de aceptar tu punto de vista o de ser consciente de lo que sientes. Simplemente no es capaz de entender que causa dolor, no se da cuenta de ello. Ella entiende que puede influir en otros porque ve el resultado, pero no es consciente en absoluto, absolutamente del daño que causa, y eso es muy preocupante. Es una persona que destruirá su entorno, lo usará, lo exprimirá hasta la última gota, sin siquiera darse cuenta. Para ella es normal. Para ella es normal que las alimenten, es normal que le presten toda esta atención, es algo natural. Y aquí llegamos a un comportamiento más extremo. Para elevarse, obtener reconocimiento y estar por encima de los demás, los aplastará. No es alguien que, en sentido figurado, despegará para llegar a la cima. Es alguien que pasará por encima de las cabezas de los demás para ascender. Criticará a todos de forma muy extensa y sin excepción. Constantemente menospreciará a otras personas, incluidos sus seres queridos, y especialmente a ellos, por cierto. En resumen, es una persona que puede mostrar rasgos verdaderamente despreciables solo para deslumbrar, para que la miren y la admiren. Esto, por supuesto, es confuso, porque si todos entendieran la esencia de su comportamiento, nadie la valoraría, y sin embargo logra ganarse la simpatía, y todo porque es una maestra de la manipulación. Toca magistralmente el papel de víctima, aquella que no manipula a nadie para sus propios fines, aquella que no hace daño a nadie, mientras que todos los demás la ofenden. Creo que, en términos generales, ha comprendido este tipo de personalidad, un trauma enorme, la necesidad de llenarlo y una completa evasión de la responsabilidad. Ella no va a hacer nada al respecto, considera que no es su problema en absoluto, porque es una víctima absoluta. Por cierto, tampoco hará nada, y ciertamente no se autoanalizará ni cuestionará sus acciones. Admitámoslo, todo está congelado, aquí hay muy pocos matices. Para la narcisista perversa, muchas cosas solo se dividen en blanco y negro. Los roles, tanto los suyos como los de quienes la rodean, están rígidamente fijados. Nada cambia, y especialmente en ella misma, nada puede ni debe cambiar. Ella no asume la responsabilidad de lo que le sucede. Como resultado,
obtenemos a una persona que depende completamente de los demás, depende de la opinión ajena, absoluta y totalmente. Es una persona sin autonomía alguna, que no hace nada por sí misma, no se desarrolla, se queda chapoteando en su propia, perdónenme, mierda. Estamos entre nosotros, hablamos claro, y espera que los demás la saquen de allí en su lugar. Como consecuencia, esto la convierte en una personalidad completamente infantil. Ninguna independencia, ninguna iniciativa, nada, porque es una víctima al 100%, totalmente dependiente de los demás, y sin embargo, nunca mostrará a los demás esta dependencia. Al contrario, les hará creer que son ellos quienes dependen de ella. Oh, sí, es increíblemente hábil para ocultar su necesidad de los demás, aunque en realidad sin ti no sería nada. Añadiré otra cosa que a veces es muy difícil de asimilar. A partir de ahora, todo será bastante duro, y probablemente pensarás, no, ¿cómo se puede funcionar así? Pero esto es lo que hay que entender claramente. Estas personas no son conscientes de sus mecanismos de comportamiento en absoluto. Ella no entiende en absoluto lo que está pasando.